Entonces, lo que planteamos es llevar el sentido biológico, que desde algún lugar también son síntomas, y comienzan por una desconexión, un vacío emotivo o vacío emocional. Hablamos de más de un impacto. La clase pasada vimos un impacto en cerebelo. Cerebelo, una parte de nuestro sistema nervioso. Nosotros la llamamos de segunda etapa, desde algún lugar vino evolutivamente luego de nuestro tronco cerebral. Y la hoja embrionaria a la que tejidos y órganos corresponden, esa correspondencia psiquis, cerebro, órgano, bueno, cerebro, órgano, cerebelo y hoja embrionaria, mesodermo antiguo. Hoja embrionaria, el crecimiento de los seres vivos en hojas embrionarias, una interna, endodermo, una media, mesodermo, y otra exterior, ectodermo. De una, del endodermo salen determinados órganos, de la otra, el mesodermo, otros órganos, y del ectodermo, otros. En la germánica dividimos la hoja mesodermo en dos, nuevo y antiguo, porque relacionamos el antiguo al cerebelo y el nuevo a la médula espinal, a la médula, a la sustancia blanca. Va por ahí. Y aquí, bueno, planteamos esto. Sí, parece simple, pero repetirlo creo que no está de más. Hay individuos que no tienen tan claro el tema de las hojas embrionarias. Es el crecimiento. ¿Cómo se desarrolla un embrión? ¿A partir de qué? Hay gente que me plantea, sí, se me complica con tronco cerebral y esto. Es muy técnico. Bueno, puede serlo, pero nosotros lo hacemos bastante simple. Cuatro: tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca, médula y corteza cerebral. Y tres hojas embrionarias, la del medio la dividimos en dos. Yo no digo que sea sumamente simple, pero creo que no es tan complicado. Y desde ahí, el entendimiento de determinados funcionamientos de los seres vivos. Bueno, creo que no es tan complejo, pero vayamos por más. En fase activa, proliferación celular. En fase de reparación, degradación por hongos, microbacterias y bacterias. Correspondencia de los órganos controlados por cerebelo, hoja embrionaria, mesodermo antiguo. La clase pasada vimos esto, el cerebelo, y vimos cómo aquí estaba la dermis derecha, la dermis izquierda, estaba la glándula mamaria derecha, la glándula mamaria izquierda, estaba la pleura y estaba algún órgano más que no recuerdo, y cuando quiero saber voy a la tabla de la nueva medicina, la correspondencia órgano y sistema nervioso, y me lo da, o a un diccionario, y voy a encontrar aquí todos los órganos correspondientes a segunda etapa embrionaria. Hoy vamos a trabajar con más de un impacto. Esto quiere decir que desde algún lugar, aquí en cerebelo, va a haber en estos relés un impacto de un lado y otro del otro. Se pueden combinar los dos de la dermis, pero al estar en derecho y en izquierdo, puede generar impacto en las dos mamas, por ejemplo. Pero también, si es en las glándulas mamarias, por supuesto, en la zona o relé de la glándula mamaria. Y a partir de ahí, los otros órganos que tenemos. Son 5 desde algún lugar, ¿tá? Aunque aquí también en la dermis se dan impactos. El punto es que dejar claro que lo que estudiamos en la clase pasada, lo que vimos, nos sirve como paso anterior en esta escalera en la que vamos subiendo o avanzando, de ahora ver más de un impacto. Y si vamos clase por clase, están enganchadas, tienen su sentido, como vimos desde el día 1, y nos permiten en ese enganche un entendimiento más natural, ya que no puede ser de otra manera. Estamos estudiando la biología, son las leyes de la biología lo que estamos viendo. Entonces, ahora, hoy, vamos a ver más de un impacto dentro del cerebelo, dentro de lo que se llama
los tejidos y células del mesodermo antiguo. Ya sabemos cómo funcionan. Cuando hay una falla activa, un estrés, hay proliferación celular. Van a crecer. Esto es igual con endodermo. Luego de la conflictolisis o solución, viene la reparación. ¿Cómo repara mesodermo antiguo? Bueno, repara prácticamente igual que endodermo. Eso que creció se come, se degrada por microbacterias. Si no hay, se enquista en un quiste de mayor o menor tamaño. Si no hay bacterias, se enquista. Entonces, repetimos una vez más lo ya visto, buscando que quede cada vez más claro. Los síntomas de constelaciones cerebrales de cerebelo se caracterizan por presentar un vacío emocional, una especie de caparazón o mampara protectora. Envuelve al individuo que se muestra frío e insensible. Cuanto más agredidos son, más insensibles se muestran. Y hablamos entonces de los sentidos biológicos. Nos gusta encontrarle sentido a todo y por eso investigamos. Y ahí podemos seguir al capítulo que ya está subido en YouTube, en el cual hablamos del juicio. ¿Por qué no enjuiciamos entre bueno, malo, esto, lo otro? Bueno, simplemente porque no nos permite investigar. Acá no hay buenos en nada, ni budas en nada, ni desde algún lugar, simplemente nos permite investigar. Entonces, el sentido biológico de los impactos, un impacto en mesodermo antiguo, en cerebelo, los tejidos que corresponden a mesodermo antiguo, por ejemplo, si era glándula mamaria, era el de protección, dependía, porque aquí aplica la lateralidad, de qué lado de la mama. Lo vimos la clase pasada. El sentido del acné, lo vimos la clase pasada, esa situación de protección con otra característica. La glándula mamaria es una protección muy directa, generar más leche con más nutrientes para que el individuo se recupere, ya que hay un impacto de agresión en la integridad. Ahora, el acné tiene sus diferencias, pero va por el mismo lado, la protección, buscando alejar, buscando protegerse en esa función de generar una situación en esa glándula que permita en ese olor, el tema de la identidad. Vimos el acné rosetón y el sentido biológico, que también era de protección, solo que ya tenía unas diferencias, unos tonos, al estar generalmente en la parte de la dermis, de protección, identidad, y bueno, y buscar esa situación, como vimos, con respecto a los padres, a la protección de los padres, etc. Lo otro que planteamos hoy es que esos son los sentidos biológicos de los órganos, glándula mamaria, glándula sebácea, sudorípara. Ahora, ¿qué sucede cuando se hace más de un impacto, cuando se entra con más de un impacto, se recibe? Bueno, hay un nuevo sentido biológico. No quita lo de los órganos. La glándula mamaria va a seguir buscando proteger. Va a generar primero el nódulo, que luego se va a desintegrar en presencia de microbacterias. Ahora, ¿qué pasa si se impacta la otra mama? Bueno, no va a ser otro hijo, sino sería un doble impacto en la mama que corresponda. Va a ser por el lado del partner, del compañero, del igual. Bueno, aquí aparece un nuevo sentido biológico. Ese ser vivo, ese individuo que recibe dos impactos, va a tener un nuevo superpoder. Yo lo digo así, tranquilamente. Un nuevo superpoder. ¿Qué es? Luego de esos dos enormes impactos, generalmente si son de protección, son agresiones a la integridad fuertes, ese ser vivo no puede estar con ese doble impacto, por ejemplo, en glándula mamaria, buscando situaciones de protección en los diferentes, como los hijos, y en los iguales, como puede ser el compañero, y estar absolutamente conectado con la realidad. Ya vamos, Blanca. No puede estar absolutamente conectado. Entonces, se genera una suerte de vacío emocional, un síntoma
un nuevo sentido biológico de la constelación, una especie de caparazón o mampara protectora. Envuelve al individuo y este se muestra frío e insensible. Ahora, tiene un sentido biológico que hoy vamos a ver ese vacío emocional. Partimos siempre de lo que pasó, doble impacto en la integridad, doble agresión en la integridad. Va por ahí. Aquí queda claro este nuevo superpoder que lo da la constelación y que no quita los poderes del sentido biológico que está actuando en los órganos.